momento empieza la... Listo. Ok, pues bienvenidos. Queremos iniciar este círculo de hoy preguntando quién tiene referencia del tema, quién vio la película, quién ha escuchado de este maestro que vamos a hablar el día de hoy. Quien quiera contestar puede levantar la mano. Y si nadie contesta, es que todos estamos en ceros. Moni, ahí te Así están pidiendo si pueden agregar a alguien. Pues es que pueden entrar con el link. Está abierto, Ah, ¿no? Tengo entendido que... a ver, estoy verificando y no me aparece nadie como que estuviera en espera, pero, a ver, no, no. Este, bueno, yo solo leí el artículo. No he visto la película, pero solo leí el artículo. Ah, ok. Y conocía de estos como métodos. Ya conocía esto del hindú que hizo este experimento acerca de la biología molecular y qué pasó con eso. Fue como cosas que me motivaron en el inicio de IMIARI también. Así que, pues sin duda es un gran aporte a a desatar esa generación de genios. Ándale, Ale, te mandaste todo. Sí, sí, sí. Ahí, Juan, tienes toda la información en el chat para tu otro amigo Juan D. Exactamente. gracias. Sí, nada más es cosa que le pique al link y ya puede ingresar. Hasta el momento lo hemos hecho libre. Todos los que quieran pueden entrar. No necesitamos aprobar. Pero bueno, ok. Gracias por compartir, Diego. Sí, pues yo la verdad estoy muy interesada de ver de qué se va a tratar. Yo sí vi la Este, película, ¿Sí? sí, no sabía o sea, realmente la vi porque por el tema me interesó. Y ya conforme fue avanzando el tema, pues sí, ahí menciona que toma inspiración de otro maestro y hasta ahí me quedé. En ese momento no investigué más, pero realmente me gustó mucho. Sí, está muy padre, está muy interesante, toca temas fuertes, por supuesto. Este, y al menos en lo personal, en lo que me hizo más reflexionar es que este maestro, estando en esta escuela, abandonada casi, pero al momento de que se llevan a cabo estas evaluaciones a los maestros, sí llegan el sistema, la SEP, muy metodológico, y es ahí donde él encuentra las trabas para hacer lo que hace. Y ahí ocurre como una parte donde se da cuenta que realmente si quiere continuar su trabajo, tiene que adaptarse a esos requerimientos que tiene el sistema, que ya sabemos. Entonces, esa parte es lo que me gustó, porque imagino que todos los que están ahí dentro y quieren hacer las cosas diferente, tienen que aprender esto. Oigan, yo ando un poquito perdida, pero supongo que están hablando de Sugata Mitra, ¿no? Que hizo este experimento de poner las computadoras en lugares públicos como muy remotos y muy pobres, ¿no? Y que entonces empezaron como a hacerse estos entornos de aprendizaje autoorganizado, ¿no? Sí, estoy bien. Sí, ¿verdad? Sí, sí, pero ahorita mismo estaba yo comentando acerca de la película. En Ah, ya. México
Sí, salió esta película de Nombre Radical con Eugenio Derbez, donde habla del maestro mexicano que adopta las metodologías o parte de ellas de este maestro hindú. Está Sergio Juárez Correa. Ay, perdón, esa es la escuela. Sí, Juan Juárez Correa. sí, Ujú, Juárez Correa, sí. Ok, antes de ¿les parece que empecemos nada más antes para hacer esto más ágil? ¿Les parece, por ejemplo, si cuando quieran leer, agarrar su turno, si levantan la mano o simplemente, ajá, levantar la mano de preferencia si todos tienen acceso a las reacciones para así como que sea más fluido y ya cuando ya alguien esté terminando de leer ya sepa que ya hay alguien en espera? Y vamos a hacer una pausa, por ahí les vamos a decir más o menos en la página 4 para como en medio hacer unas reflexiones, compartir lo que hemos leído hasta ahí y después ya continuamos con la siguiente parte de la lectura. Así lo vamos a guiar el día de hoy, ¿les parece? listo. Empiezo Entonces, lectura. sí, Va. Un nuevo método radical de aprendizaje podría desatar una generación de genios. Autor Joshua Davis, traducción por Daniela Hernández. Fecha de publicación 11 de noviembre del 2013 y la hora 3 de la tarde. Estos estudiantes de Matamoros, México, tenían acceso a Internet ilimitado, electricidad intermitente y pocas esperanzas, hasta que un nuevo método radical de aprendizaje destapó su potencial. Peter Yang. La escuela primaria José Urbina López está cerca de un basurero al otro lado de la frontera con México. La escuela es para los residentes de Matamoros una ciudad polvorienta de 489,000 habitantes, siendo esta un punto central en la guerra contra el narcotráfico. Hay balaceras con frecuencia y es común que los lugareños por la mañana se encuentren con cuerpos tirados por la calle. Para llegar a la escuela, los estudiantes recorren un camino de terracería que corre paralelo a un canal de aguas negras. Una mañana reciente había un tractor de los 40, un bote pudriéndose en una zanja y un grupo de cabras mordisqueando hilos de pasto. Una pared de bloques de hormigón separa a la escuela de un terreno baldío. Su parte más lejana es un montecito de basura que creció tanto que finalmente lo cerraron. Casi todos los días, un olor fétido se cuela por los salones construidos de cemento. Algunos le llaman a escuela un lugar de castigo. Para Paloma Noyola Bueno, una niña de 12 años, era un vértice de luz. Hace más de 25 años, su familia se cambió del centro de México a la frontera en búsqueda de una vida mejor, pero acabaron viviendo al lado del basurero. Su papá se pasaba todo el día escarbando por chatarra, buscando pedazos de aluminio, vidrio y plástico entre el desecho. Recientemente le empezó a sangrar la nariz con frecuencia, pero no quería que Paloma se angustiara. Era su angelito, la más chica de 8 hijos. Después de la escuela, Paloma solía regresar a casa y sentarse con su papá en la sala. Él era un hombre delgado y acabado por el sol, quien siempre llevaba puesto un sombrero vaquero. Vestida en su uniforme bien planchado, una playera gris con falda azul y blanco. Paloma le contaba lo que había aprendido en la escuela para animarlo. Ella tenía pelo negro y largo, una frente alta y una forma de hablar pausada y analítica. La escuela jamás había sido un reto para ella. Se sentaba en filas con los otros alumnos mientras los maestros les decían lo que tenían que aprender. Al entrar al 5.º año, pensó que iba a hacer más de lo mismo: sermones, memorizaciones y tareas sin consecuencia. Sergio Juárez Correa estaba acostumbrado a enseñar este tipo de clase, ya que por 5 años se había parado delante de sus alumnos
mientras recitaba el mismo programa impuesto por el gobierno. Era exactamente aburrido para ambos, él y los niños, y había concluido que era una pérdida de tiempo. Las calificaciones eran bajas y los mismos alumnos que tenían buenas notas no mostraban mucho interés. Algo tenía que cambiar. Una Juárez Correa. pregunta. Disculpe, no sé, creo que alguien escribió, ahí está infiltrada las clases, creo, alguien, porque se está cambiando de nombre. ¿Hay manera de que saques a algunos participantes y lo pongas privado, Ana Lau? Pero había que Alfonso Diego dijo te amo, Moni, algo así dijo, pero borró el mensaje, pero no era él, creo que otro nombre se infiltró. Oye, una vez uno veía, a mí nunca me había pasado aquí, y luego, Bueno, igual podemos ignorar un poquito el chat y seguir leyendo. Yo opino eso. También pido lo mismo. a mí nunca me había pasado en ningún chat, o sea, oía que era una posibilidad, ¿no? Oía que había gente que le pasaba y que había gente que te decía sí, pero nunca me había pasado. Estuvo bizarrísimo. Yo nunca lo vi. Yo no lo compré hasta que a él le puse. Mira, este es mi sándwich. Sí, sí, está. Ok, seguimos. ¿Están de acuerdo? Am, Listo. ok. Sacaste a todos. Lo bueno es que hoy tenemos mucho tiempo. No hay prisa. Pero bueno, continuemos. Juárez Correa también había crecido al lado de un basurero en Matamoros y se convirtió en un maestro para así ayudar a los niños a aprender lo suficiente para que pudieran hacer algo con sus vidas. En 2011, el año que Paloma entró a su clase, Juárez Correa decidió empezar a experimentar. Empezó a leer libros y a buscar ideas en el Internet. Se topó con un video sobre el trabajo de su gata Mitra, un profesor de tecnología educacional en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. A finales de los 90 y durante la década de los años 2000, Mitra experimentó dándoles acceso a computadoras a niños en la India. Sin decirles nada, los niños aprendieron solos una variedad de cosas sorprendentes, desde cómo se replica el ADN hasta el idioma inglés. Y bueno, ahí se ve una imagen, dice, el maestro de escuela primaria Sergio Juárez Correa, 31, cambió totalmente su forma de enseñar y así descubrió las habilidades extraordinarias de Paloma Noyola Bueno, su alumna de 12 años. Y continúa. Juárez Correa aún no lo sabía, pero se había encontrado con una filosofía educacional nueva, la cual aplica la lógica de la era digital al salón de clase. Esa lógica es inexorable. El acceso a todo un mundo de información ha cambiado la forma de cómo nos comunicamos, cómo procesamos información y cómo pensamos. Los sistemas descentralizados se han mostrado más productivos y ágiles que los rígidos. La innovación, la creatividad y un poco de pensar independiente son cada día más importantes para la economía global. Am, y aún así, el modelo dominante en la educación pública tiene todavía sus raíces en la revolución industrial que lo engendró, cuando los centros de trabajo valoraban la puntualidad, la regularidad, la atención y el silencio sobre todo. En 1899, William Harris, el comisionado de educación estadounidense, celebró que las escuelas del país habían tomado la apariencia de una máquina, la cual enseña al estudiante a comportarse en una manera ordenada, a mantenerse en su lugar y a no estorbar. Ya no proclamamos esos valores hoy en día, pero nuestro sistema de educación, el cual pone en prueba las habilidades de los niños de memorizar información y de dominar solo un juego estrecho de técnicas, mantiene que los estudiantes son material que tiene que ser procesado, programado y examinado por su calidad. Los administradores escolares establecen parámetros y guías que les indican a los maestros lo que tienen que enseñar cada día. Legiones de administradores supervisan todo lo que pasa en los salones de clase.
En 2010, solo el 50% de los empleados de las escuelas públicas en Estados Unidos eran maestros. Los resultados hablan por sí mismos. Cientos de miles de niños dejan la escuela secundaria cada año. De los que sí se gradúan, casi un tercio no están preparados académicamente para clases universitarias del primer año, según el reporte del Servicio de Exámenes ACT del 2013. El Foro Económico Mundial clasifica a los Estados Unidos como 49º de 148 países desarrollados y no desarrollados, en cuanto a calidad de instrucción en ciencias y matemáticas. La base fundamental del sistema está faltamente defectuosa, dice Linda Darling, profesora de educación en Stanford y la directora fundadora de la Comisión Nacional sobre la Enseñanza y el Futuro de América. En 1970, los 3 conocimientos prácticos más codiciados por las compañías en el Fortune 500 eran leer, escribir y aritmética. En 1999 eran trabajar en equipo, resolución de problemas y habilidades interpersonales. Necesitamos escuelas que desarrollen estas habilidades. Y es por eso que una nueva generación de educadores, inspirados por el Internet, la psicología evolucionaria, la neurociencia y la inteligencia artificial, están inventando nuevos métodos radicales para que los niños aprendan, se desarrollen y prosperen. Para ellos, la sabiduría no es un producto que pasa de manos de maestro a estudiante, sino es algo que surge de la curiosidad de los estudiantes. Los maestros proporcionan claves, no respuestas, y luego se alejan para que ellos mismos se enseñen y aprendan de cada uno. Están creando formas para que los niños descubran sus propios intereses, y en ese proceso estos maestros están desarrollando una generación de genios. Okay. En su casa en Matamoros, Juárez Correa se encontró completamente absorbido por estas ideas. Mientras más aprendía, se sentía más entusiasmado. En agosto del 2011, al comienzo del año escolar, entró a su salón y formó grupos pequeños con los escritorios maltratados de madera. Cuando Paloma y los otros estudiantes entraron al salón, como que se confundieron. Juárez Correa los invitó a sentarse y luego él también se sentó con ellos. Les empezó a contar que había niños en otras partes del mundo que podían memorizar pi a cientos de puntos decimales. Podían escribir sinfonías y construir robots y aviones. Casi nadie se imaginaría que los alumnos de la escuela José Urbina López pudieran hacer ese tipo de cosas. Los niños, al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas, tenían computadoras, acceso a internet rápido y clases particulares. Mientras tanto, en Matamoros tenían electricidad intermitente, pocas computadoras, internet limitado y a veces no tenían ni qué comer. Pero ustedes sí tienen algo que los hace semejantes a cualquier niño en el mundo, les dijo Juárez Correa, potencial. Juárez Correa miró alrededor del salón. De ahora en adelante, les dijo, vamos a usar ese potencial para que se conviertan en los mejores estudiantes del mundo. Paloma se quedó callada, esperando que el maestro le dijera lo que tenía que hacer. No se había dado cuenta que durante los próximos 9 meses, su experiencia escolar iba a ser reescrita, con innovaciones educacionales de todo el mundo, y que éstas iban a lanzar a ella y a sus compañeros a la clasificación más alta en matemáticas y lenguaje en todo México. Entonces, dijo Juárez Correa, ¿qué quieren aprender? Aquí llega la pausa. Les paso el micrófono por si quieren dar algún comentario de lo que hemos leído o lo que les llegue a la mente para compartir. Pop, ¿me escuchan? ¿Han? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Saben que cuando estaba escuchando ahora y cuando leí un poquito el inicio del artículo,
me acordé de, hay un libro que se llama La Escuela ha muerto y por ahí dice algunos como recomendaciones para que el aprendizaje se dé naturalmente. Y una de las cosas que me gustó mucho fue, ¿no? Perdón, está el perro aquí. Fue cuando, espérenme, aquí hay un programa con un perro. Perdón, ya volví. Nadie estaba diciendo algo, ¿verdad? Te escuchamos, no, te esperamos. Sí, lo que recordé es que decía que antes que un maestro, que antes que un profesor o que antes que un experto en el tema, para que una persona aprenda es más importante un compañero de aprendizaje. Y que eso es como la única cosa que no puede faltar nunca para que el aprendizaje se viva y se experimente. Entonces, recuerdo que en este libro eso me hizo mucho sentido y que ahora en este texto, o sea, me lo recuerda. O sea, el que en realidad esa curiosidad y ese, bueno, en el libro mencionan como que el estar con un igual em, estimula pues la creatividad del juego, pero también no te sientes con alguien con una autoridad mayor ni con, como que no hay una limitación, no te sientes menos frente a una persona que está en tu mismo nivel de descubrimiento del mundo, ¿no? Entonces, como no está esta autoridad que te representa expertise o desde este autoritarismo que también te limita, que entonces se permite que el aprendizaje fluya y permite que hagas preguntas tontas, ¿no? O sea, porque así se nombran, ¿no? O simples o absurdas para los demás, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que me parece que sucede con estos experimentos de los que platica el artículo. Gracias. Qué padre, justamente hace ratito tomamos un tallercito con los de Evolving Education y justo así como el resumen es justo lo que está diciendo Marian, que algo muy importante como para, pues sí, para que exista como este aprendizaje significativo y que venga todo desde la motivación intrínseca de cada niño, cada alumno, cada persona sin importar la edad, es eso, ¿no? Que te sientas como en un espacio seguro, que te permitan cometer errores, que no se vea como algo malo, que no te estén todo el tiempo como juzgando, calificando, para de ahí sentirte parte de y como, sí, o sea, bien, así como igual a todos y pues ya, el aprendizaje fluya. Yo quiero comentar en este último párrafo que me gustó mucho. Y yo creo que, claro que sí tiene que ver como que las características que hemos platicado en otras sesiones, em, acompañar el aprendizaje y esta parte no fácil de transformar la mirada, de, de que el adulto o el maestro sea el quien contiene todo el conocimiento y debe enseñarlo. Entonces, como parte de esa transformación de mirada, también tiene que ver que podamos transmitirles
la confianza. Y la confianza está en saber justo esta palabra potencial. Pero ustedes sí tienen algo que los hace semejantes a cualquier niño en el mundo, el potencial. Y esos niños, y como cualquier otro, y como cualquier ser humano, si no se nos muestra un poco de todo lo que podemos llegar a ser, no podríamos visualizarlo. Y al menos es lo que estoy rescatando de estas últimas, de estos párrafos. Y creo que también esto basa el maestro Sugata, porque es lo que se dio cuenta. Si no le pones eso para que exploren, para que descubran, pues simplemente no sucede, porque no está al alcance. Entonces, yo creo que por eso me gusta mucho esta historia, porque él abre el mundo para esta comunidad de niños y eso me parece muy, muy valioso y que puedan sentirse al menos por algunos meses soñando en sus potenciales. Eso está padre. Igual como para agregar un poquito más. O sea, yo creo que esa oportunidad, esa ventana, esos meses que les dan como de eso, de soñar en sus potenciales o de imaginar, este, aunque en algún momento se los quiten porque ya llega el maestro tradicional o lo que sea, pues como que de mucho tiene, o sea, tiene mucha como beneficio, utilidad, porque alguien confió en ellos en algún momento y pueden como agarrarse de ahí para su vida y ellos como en su propio desarrollo y aprendizaje se queden con eso, ¿no? Bueno, al menos. O sea, por ejemplo, en mi caso, o me imagino que en el de muchos, no hasta después de los 30 años empezaste con esos temas, no a los 10 15 años. Entonces, como que es un gran apoyo que se les, la oportunidad que se les dio en esta experiencia. Diego, levantaste la mano. Sí, eh, a mí lo que me parece genial de esto eh, y lo que rescato del texto sobre todo es la insurrección del adulto en este caso, ¿no? Porque, o sea, como si no fuera porque él o ella o quien sea decide hacer algo que nadie más ha hecho o que nadie más lo ha puesto ahí de manifiesto o a que nadie más se le ocurrió o que nadie más se le vino a la cabeza y hizo así algo realmente radical, esto no hubiera pasado, ni siquiera estaríamos leyendo esto, ¿no? Entonces, a mí, yo lo que rescato totalmente del texto es hacer cosas, pues, insurrectas, ¿no? Como no tiene, no hay que hacer lo que se viene haciendo, ¿no? Y, pues claro, sí hay que educarnos y sí hay que leer y sí hay que leer un chingo para que, pues, no sé, tengas herramientas suficientes, pero pues sobre todo lo que hacen los dos, tanto el maestro de Matamoros, que vive en un contexto de violencia radical, en donde en su contexto hay personas muertas a diario, él pues decide pues hacerle frente a su realidad cambiando completamente su propio sistema, ¿no? Entonces, es una insurrección ante él mismo, ¿no? Él mismo se cuestiona, se pregunta, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Para cambiar lo que estoy viviendo. Y realmente hasta que no llega el punto en el que tiene, como bien sabemos, las herramientas tal vez,
pues yo creo que reúne el coraje para decir, carajo, voy a hacer algo diferente y se llena de curiosidad. Eso también es bien, bien valioso, ¿no? Como también está bien que le dé la oportunidad a los chicos, claro que todos lo hacemos por las nuevas generaciones, pero pues es valiente y muy atrevido el paso de este maestro, del Sugata Mitra, de decidir por ellos mismos, pues primero ni pidieron permiso y los llevaron a cabo, ¿no? Entonces, pues eso es lo chido, ¿no? Lo que a mí me deja más, creo que, porque él desarrolló y detonó su potencial en ese instante, ¿no? Él fue como, chale, yo sí soy maestro, he sido maestro N cantidad de años, y ya se estaba aburriendo, ya estaba casi pues, diciendo bye, ¿no? Como diciendo, órale, ¿no? Pues ya no voy a hacer esto nunca más. Y además porque realmente no está cambiando nada para ellos, ¿no? En el afuera, ¿no? Si le sigues educando igual, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que yo rescato porque lo leí todo el artículo, y yo creo que por eso le ponen así a la película, ¿no? Como radical. Entonces, pues creo que sí hay que rescatar más como esa radicalidad, el hacer como, no se puede hacer la diferencia, pues si hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay que hacer con lo que vamos aprendiendo, pues no lo mismo, sino pues algo completamente diferente, ¿no? A lo que te está planteando hasta los mismos sistemas que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Entonces creo que ahí yo también pongo mucho el ojo en que se vuelvan así en extremo insurrectas, en extremo radicales, porque pues es lo que realmente detona sus potenciales, ¿no? Y bueno, sí, ya. Listo. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de retomar la lectura? Es ahora, el momento. Yo quisiera decir algo unido a lo que el Diego habla. Hace un tiempo también llevo explorando como el tema del desempoderamiento. Em, Luego les voy a compartir por ahí un texto de ay, se me fue el nombre de esta morra, pero es una boliviana que cuestiona el que sé que regularmente ella escucha como talleres de empoderamiento, ¿no? Y cosas así. Y lo que ella cuestiona es, dice, ¿por qué empoderamiento si eso es como alinearse al sistema, ¿no? O sea, buscar un lugar dentro del sistema. Dice, yo no escucho desempoderamiento para policías o para políticos o, ¿no? O sea, o para como lugares de poder importantes, yo no escucho que se les esté buscando desempoderar. Dice, como si el problema fuera el que careces del poder y no el mal uso del poder, ¿no? Entonces, es un texto que a mí me gusta mucho y me hizo empezar a cuestionarme eso que ya desde hace tiempo con esto de la conciencia del rango y cosas así me cuestionó. Y entonces, unido a esto que dice el Diego, me hace pensar en, claro, o sea, el factor ahí de cambio es una persona adulta que logra poner su poder al servicio de otros, de otras, ¿no? De otras que regularmente no lo tienen y que no tienen acceso a esas posibilidades. Entonces, a mí eso es lo que me parece, o sea, lo que nombro como desempoderamiento al servicio de la vida, ¿no? O sea, como cedes ese poder, lo sueltas y lo brindas a personas que lo requieren, ¿no? Que requieren hacer uso de él. Y entonces, eso es como algo que quería compartirles. Y sí, me estoy de acuerdo con lo que dijiste, Diego, como pensar en cuántos lugares de poder tenemos y qué hacemos con ese poder cuando lo tenemos, ¿no? En dónde, o sea, a quién le sirve o sea, para quién es útil también. Corn.
No, pues ahí voy de nuevo entonces. Eh, porque pues es jugar con esa palabra de potencial y poder, ¿no? Ahí creo que es donde más importa esta lectura y donde más le da revuelo a la cosa. Y esto que dice Marian acerca del poder y qué hacemos con él, pues creo que el poder llega cuando pues, conoces tus potenciales, ¿no? Porque ahí ya te conoces hasta dónde eres capaz de llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Y entonces cuando ya sabes que tienes tus potenciales, digamos, despiertos, pues eso sí te da un poder de que los demás reconocen además, ¿no? Entonces esto también está bien fabuloso porque pues ya en este caso ellos dos, los dos ejemplos que nos ponen, abre la posibilidad, bueno, uno en realidad ni siquiera existe para los otros chicos, o sea, el que pone las compus ni siquiera existe, ¿no? Entonces, él se quita del poder, ¿no? Él se pone de lado, simplemente les da la herramienta para que ellos desarrollen uno de sus potenciales, que es una parte del intelecto, ¿no? Y en el otro caso, pues él se ayuda de la colectividad para desarrollar el potencial individual, ¿no? Entonces también ese poder que se puede tener de manera individual, lo puedes construir tanto con herramientas como las computadoras y esto que hace, o lo puedes construir también de una manera colectiva, ¿no? Entonces eso también es un juego entonces, que tienen centros en el que pues tienen que jugarlo, tienen que aprender a jugar con ese potencial de creación de poder de manera individual y de manera colectiva para la individualización, porque a final de cuentas el despertar potenciales es como la individualización y yo ya no veo más la individualización en el sentido de que eh, pues tú te conozcas plenamente porque eso te va a hacer consciente de que eres parte del todo. Entonces eso te hace como ir a mezclarte con todo lo demás y te hace ser reflexivo así de, ah, si yo tuve esta oportunidad de llegar hasta aquí y sé que todavía puedo llegar a más, pues voy a tomarme una pausa para hacer que otros también puedan llegar hasta aquí donde yo he llegado. Y eso es por la decisión por la que decidimos cambiar de sistemas o abrir un centro o lo que sea, ¿no? Para dar la oportunidad a alguien más de que llegue a esas, para acercarle las oportunidades de despertar sus potenciales, ¿no? Y eso pues claramente nos da un poder pues ilimitado si replicamos esto n cantidad de veces. Ya, corn. Muy buenos comentarios. Gracias. Continúo la lectura, Moni. Y adelante. En 1999, Sugata Mitra era el jefe científico en una compañía de Nueva Delhi que entrenaba a programadores de software. Su oficina estaba al lado de un barrio pobre y un día, por una corazonada, decidió poner una computadora en un recoveco junto a la pared que separaba su edificio del barrio. Estaba curioso de ver lo que los niños harían, particularmente si no les decía nada. Simplemente prendió la computadora y observó a distancia. Se sorprendió cuando vio que aprendieron cómo usarla rápidamente. Como pasaron los años, la ambición de Mitra creció. Para un estudio publicado en 2010, instaló programas de biología molecular en una computadora y la puso en Kalikupam, una aldea en el sur de la India. Seleccionó un grupo de niños de 10 hasta 14 años y les dijo que la computadora contenía algunas cosas interesantes por si querían averiguar. Y después aplicó su nuevo método pedagógico. No dijo más y se fue. A través de los próximos 75 días, los niños averiguaron cómo usar la computadora y empezaron a aprender. Cuando Mitra regresó,
Les aplicó un examen escrito de biología molecular. Los niños respondieron una de cada 4 preguntas bien. Después de otros 75 días, con el apoyo de un vecino amistoso, ya podían responder 2 preguntas bien. Si les pones una computadora y quitas todas las restricciones de adultos, los niños se organizarán solos alrededor de ella, dice Mitra, como abejas alrededor de una flor. Un proselitista carismático y convincente, Mitra se ha convertido en un encanto del mundo tecnológico. Al principio del 2013, se ganó una beca de $1 millón de TED, la Conferencia Global de Ideas, para continuar su trabajo. Ahora está en el proceso de establecer 7 escuelas en la nube, 5 en la India y 2 en el Reino Unido. En la India, la mayoría de sus escuelas serán de solo un salón. No habrá maestros, programas establecidos o separación por edades. Solo como 6 computadoras y una tutora que velará por la seguridad de los niños. Su principio definidor: los niños están completamente en control. Mitra argumenta que la revolución de la información ha posibilitado un estilo de aprendizaje que no había existido antes. El exterior de sus escuelas serán casi de vidrio solamente para que la gente pueda mirar hacia adentro. Ahí los alumnos se juntarán en grupos alrededor de las computadoras e investigarán temas que les interesen. También ha reclutado un grupo de maestros británicos retirados que se aparecerán en pantallas gigantes de vez en cuando por Skype, impulsando a los niños a que investiguen sus ideas. Un proceso que Mitra cree fomenta el aprendizaje mejor que otros métodos. Se refiere a estos maestros virtuales como la Granny Cloud, la nube abuelita. Serán de tamaño natural, en 2 paredes. Mitra dice, y los niños pueden apagarlos cuando quieran. El trabajo de Mitra tiene raíces en métodos educativos que datan desde la época de Sócrates. Teóricos desde Johann Heinrich Pestalozzi y Jean Piaget y María Montessori dicen que los estudiantes deben aprender jugando y persiguiendo su curiosidad. Einstein pasó todo un año en los 1890 en una escuela inspirada por la filosofía de Pestalozzi y después le agradeció a esta haberle dado la libertad de comenzar a pensar sobre lo que sería su teoría de la relatividad. Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, también reclaman que el haber atendido una escuela Montessori los llenó de un sentido de independencia y creatividad. Recientemente, investigadores científicos han comenzado a comprobar estas teorías. Un estudio del 2011 de unos científicos en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y la Universidad de Iowa escanearon la actividad cerebral de 16 personas sentadas enfrente de una pantalla de computadora. La pantalla estaba borrosa, excepto por un pequeño cuadrado que se podía mover y por el cual podían ver objetos trazados en una cuadrícula. La mitad del tiempo, las personas controlaban la ventanilla. Ellos podían determinar cuánto tiempo pasaban examinando los objetos. El resto del tiempo, solo miraban una reproducción de alguien más moviendo la ventanilla. Los científicos descubrieron que las personas que controlaron sus propias observaciones exhibieron más coordinación entre el hipocampo y otras partes del cerebro relacionadas con el aprendizaje, y también un incremento de 23% en su capacidad de recordar objetos. La verdad es que si no eres tú el que controla lo que aprendes, no vas a aprender tan bien, dice el científico Joel Voss, quien ahora es un neurocientífico en la Universidad de Northwestern. ¿Alguien gusta continuar la lectura? Sí, justo iba a decir eso, que quien quiera puede levantar la mano para que Ana Lau respire. Yo estoy bien, solo por pasar el micro.
Ok. Yo En, puedo, do- andaba en otra, perdón. Estaba... ¿Dónde te vas- quedaste? en 2009, dice el párrafo. Ok, vaya, vaya. En 2009, científicos de la Universidad de Louisville y del Instituto Tecnológico de Massachusetts hicieron un estudio con 48 niños de edades entre 3 y 6 años. Les dieron un juguete que podía chirriar, tocar notas musicales y reflejar imágenes, entre otras cosas. A un grupo de niños, un científico le mostró una de esas funciones y después dejó que ellos fueran con él. Al otro grupo no les dijo nada. Este grupo jugó por más tiempo y descubrió en promedio 6 funciones del juguete. El otro solo descubrió 4. Un estudio similar en la Universidad de California en Berkeley demostró que cuando no se les da ningún tipo de instrucción a los niños, ellos conciben soluciones originales a los problemas con más frecuencia. Este tipo de ciencia es nuevo, pero la gente ya había tenido intuición sobre esto antes, dice uno de los autores del proyecto, Alison Gopnik, profesora de psicología de la Universidad de California en Berkeley. El trabajo de Gopnik está basado en partes en avances en la inteligencia artificial. Si programas cada movimiento de un robot, dice Gopnik, no tiene la capacidad de adaptarse a cosas inesperadas. Pero si los científicos construyen máquinas programadas a experimentar con una variedad de movimientos y a aprender de sus errores, entonces los robots se hacen más diestros y hábiles. El mismo principio se puede aplicar a los niños, dice Gopnik. Los psicólogos evolucionarios han empezado a explorar este tipo de teorías. Peter Gray, un investigador en Boston College, quien estudia la forma natural de los niños de aprender, dice que la maquinaria cognitiva humana es fundamentalmente incompatible con la educación tradicional. Gray señala que los niños pequeños, motivados por la curiosidad y un carácter juguetón, aprenden solos una cantidad tremenda sobre el mundo. Y sin embargo, cuando llegan a la edad de ir a la escuela, les quitamos esa motivación innata. No sé cómo están los perros, ¿no suenan horrible? ¿No les molestan? ¿No? Ah, bien, bien. Y sin embargo, cuando llegan a la edad de ir a la escuela, les quitamos esa motivación innata de aprender con un programa impuesto. Les estamos enseñando al niño que sus preguntas no importan, que lo que importa son las materias del programa. Eso no es eso no es como la selección natural nos diseñó para aprender. Nos diseñó a resolver problemas y descifrar cosas que son parte de nuestras vidas. Algunos sistemas escolares han empezado a adaptar esta nueva filosofía con resultados enormes. En los 1990, Finlandia redujo el programa de matemáticas para las escuelas primarias de 25 a 4 páginas. Cortó el día escolar por 1 hora y se enfocó en el aprendizaje activo e independiente. Para el 2003, los alumnos finlandeses habían ascendido al primer lugar en clasificación internacional entre países desarrollados después de haber estado casi en últimos lugares. Nicolás Negroponte, cofundador del Media Lab en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, está llevando este método más lejos con su proyecto Una computadora portátil por niño. El año pasado, la organización llevó 40 tabletas a niños en 2 aldeas remotas en Etiopía. En Etiopía. El equipo de Negroponte no les explicó cómo funcionaban los dispositivos ni cómo abrir las cajas. Sin embargo, los niños aprendieron rápido cómo escuchar la canción del alfabeto y aprendieron cómo escribir cartas. También descubrieron cómo usar la cámara. Esto fue impresionante porque la organización la había desactivado. Hackearon a Android. Negroponte dice. Un día, Juan Correa fue hacia su pizarra y escribió 1 igual a 1.00. Normalmente en este momento hubiera empezado a explicar el concepto de fracciones y decimales. En vez de eso escribió 1/2 igual, 1/4 igual, signo de interrogación. Piensen sobre eso por un segundo, dijo y salió del salón. Mientras los niños murmuraban, Juárez Correa fue a la cafetería de la escuela donde los niños podrían comprar desayuno y almuerzo barato.
pidió prestado como 10 pesos en monedas, el equivalente de 75 centavos de dólar, y regresó a su salón, donde distribuyó 1 peso en monedas en cada mesa. Se dio cuenta que Paloma ya había escrito .50 y .25 en un papel. 1 peso es 1 peso, dijo. ¿Cuánto es una mitad? Al comenzar, algunos niños dividieron las monedas en partes obviamente desiguales. Esto echó a andar un debate entre los alumnos sobre lo que significaba el concepto de una mitad. Su entrenamiento como maestro le decía a Juárez Correa que tenía que intervenir, pero se acordó del trabajo de Mitra y se resistió. Observó a Almadelia Juárez Flores explicarle a sus compañeros que mitad quería decir porciones iguales. Contó 50 centavos. Entonces la respuesta es .50, dijo la niña. Los otros niños cabecearon que sí. Tenía sentido lo que había dicho. Para Juárez Correa, todo esto fue simultáneamente emocionante y un poco aterrador. En Finlandia, los maestros tenían años de entrenamiento para aprender cómo orquestar este tipo de aprendizaje. Él lo estaba improvisando todo. Empezó a experimentar con diferentes formas de hacer preguntas sin respuestas fijas, acerca de temas desde el volumen de los cubos hasta cómo multiplicar fracciones. El volumen de un prisma con base cuadrada es el área de la base por la altura. El volumen de una pirámide con base cuadrada es esa fórmula dividida por 3, les dijo una mañana. ¿Por qué creen que sea así? Caminó por el salón callado. Le fascinó observar a los niños llegar a la respuesta. Estaban trabajando en equipos y tenían modelos con varias formas para experimentar. El equipo liderado por Uciel Lemos Aquino, un niño bajito con una expresión siempre esperanzada, dio con la idea de dibujar diferentes formas, prismas y pirámides. Al acomodar sus dibujos uno arriba del otro, su grupo empezó a adivinar la respuesta. Juárez Correa dejó que los niños platicaran cuanto quisieran. El salón se convirtió en un ambiente ruidoso y un poco caótico, exactamente sin la disciplina típica que los maestros, según, tenían que imponer. Pero en menos de 20 minutos los alumnos ya tenían la respuesta. 3 pirámides caben en un prisma. Uciel observó, hablando por el resto de su grupo. Entonces el volumen de una pirámide tiene que ser el volumen de un prisma dividido por 3. Juárez Correa se quedó impresionado, pero estaba todavía aún más intrigado por Paloma. Durante estos experimentos se había dado cuenta que ella casi siempre sacaba la respuesta inmediatamente. A veces le explicaba a sus compañeros, otras se quedaba callada. Nadie le había dicho que ella tenía un talento tan especial, pero aun cuando le hacía preguntas muy difíciles a la clase, ella anotaba las respuestas rápidamente. Para ver qué tanto podía, retó a sus alumnos con un problema que estaba él seguro la sorprendería. Juárez Correa les contó la historia de Carl Friedrich Gauss, el famoso matemático alemán que nació en 1777. Tremendo, ¿eh? Ese señor. Cuando Gauss era apenas un estudiante, uno de sus maestros le dijo a su clase que sumaran todos los números entre 1 y 100. Debería haber tomado una hora, pero Gauss terminó casi instantáneamente. ¿Alguien sabe cómo hizo esto? Juárez Correa preguntó. Algunos de sus alumnos empezaron a sumar los números solo para darse cuenta que les tomaría bastante tiempo terminar. Paloma, con su grupo, escribió algunas secuencias de números cuidadosamente y las analizó por un momento. Después alzó la mano. La respuesta es 5050, dijo. Hay 50 pares de 101. Juárez Correa sintió escalofríos. Jamás se había encontrado con un estudiante con tanta capacidad natural. Se agachó junto a ella y le preguntó por qué nunca había expresado mucho interés en las matemáticas antes, ya que obviamente tenía mucha facilidad. Porque nadie lo había hecho tan interesante, dijo Paloma. El papá de Paloma se puso más enfermo, siguió trabajando, pero tenía fiebres y le dolía mucho la cabeza. Finalmente lo internaron en el hospital, donde su condición empeoró. El 27 de febrero de 2012 falleció de cáncer de pulmón. Durante la última visita de Paloma, antes de él morir, ella se sentó junto a él y le agarró la mano. Eres muy lista, su papá le dijo. Estudia y hazme muy orgulloso. Paloma faltó a la escuela 4 días por el funeral. Sus amigos podían ver que estaba deshecha, pero ella enterró su dolor.
Quería cumplir el último deseo de su padre, y el nuevo estilo de Juárez Correa de retar a sus alumnos con problemas de matemáticas se convirtió en un refugio perfecto. Mientras Juárez Correa cedía más control de su salón, Paloma se hizo más y más responsable sobre su propia educación. Él les enseñó a sus alumnos sobre la democracia, dejándolos que eligieran líderes que decidieran cómo manejar el salón y sobre cuestiones de disciplina. Los niños eligieron 5 representantes, incluyendo a Paloma y a Ociel. Cuando 2 niños empezaron a dar empujones, los representantes los regañaron, y esto no volvió a pasar otra vez. Juárez Correa se pasaba las noches viendo videos sobre la educación, leía polémicas por el dibujante mexicano Eduardo del Río, conocido como Ríos, quien decía que los niños deberían tener la libertad de explorar lo que quisieran. También se quedó impresionado con Mitra, quien hablaba de dejar que los niños naveguen sin rumbo alrededor de las ideas. Juárez Correa empezó a tener debates regularmente en su clase, sin darle vuelta a los temas controversiales. Les preguntó a los niños si creían que la homosexualidad y el aborto deberían ser permitidos. Les dijo que propusieran qué debería hacer el gobierno mexicano sobre la inmigración a Estados Unidos. Después de hacerles una pregunta, los dejaba que conversaran entre sí mismos. Una pieza crítica de la teoría de Mitra es el acceso a Internet, pero eso no era nada fácil para los alumnos de Juárez Correa. El Estado pagaba por un profesor de tecnología quien iba al salón una vez por semana, pero no tenía mucha tecnología que enseñar. Solo les mostraba una tanda de cartelones con teclados, joysticks y disquetes. Les mostraba los cartelones y les decía cosas como, esto es un teclado, se usa para escribir a mano. Juárez Correa se convirtió en un conducto al Internet lento. Cuando los niños querían saber por qué solo se podía ver solo un lado de la luna, por ejemplo, se iba a casa, se metía a Google y les traía la respuesta al otro día. Cuando le preguntaban sobre eclipses y el equinoccio, les decía que lo averiguaría y que se reportaría con ellos con la información. ¿Quieres relevo? Sí, Perdón. Sale una foto y dice, el trabajo de su gata Mitra sobre el aprendizaje independiente inspiró a Juárez Correa. Juárez Correa también les trajo a los niños algo más del Internet, la fábula de un burro atrapado al fondo de un pozo, porque ladrones se habían metido a la escuela y abierto la conexión eléctrica del proyector, seguramente para vender su cobre. No les pudo enseñar el video, solo se los describió. Un día, el burro se cayó al pozo. Empezó a contarles Juárez Correa. No se lastimó, pero no podía salirse. Su dueño decidió que el animal viejo ya no valía la pena, y como el pozo estaba seco, los enterraría a ambos. Empezó a llenar el pozo con tierra. El burro chilló, pero el hombre continuó. Eventualmente el burro se cayó. El hombre pensó que el animal se había muerto y se sorprendió cuando después de haber tirado bastante tierra dentro del pozo, el animal brincó para afuera. Se había sacudido cada pala de tierra y trepó sobre el montón de tierra hasta que pudo salir. Juárez Correa se quedó mirando a sus alumnos. Somos como ese burro, les dijo. Todo lo que nos avientan es una oportunidad de salir del pozo en el que estamos. Cuando la prueba nacional se llevó a cabo en junio del 2012, Juárez Correa la vio como solo otro montón de tierra tirado hacia los niños. Era un paso atrás a como había sido la escuela para ellos antes, mecánica y aburrida. Para prevenir que hicieran trampa, un coordinador de la Secretaría de Educación Pública supervisó el examen y se encargó de recoger las respuestas al final. El ambiente era como de un ejército militar, pero mientras los niños atacaban las preguntas, se dieron cuenta de que todo era muy fácil, como si les estuvieran pidiendo hacer algo muy básico. Ricardo Zavala Hernández, el director asistente de la escuela José Urbina López, toma una taza de café casi todas las mañanas mientras navega el Internet en el edificio administrativo, una estructura de cemento donde están las únicas 2 computadoras de la escuela que sirven. Un día en septiembre del 2012 se metió a la página de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, el enlace, y vio que los resultados del examen de junio ya estaban listos. Zavala Hernández dejó su café. La mayoría de las clases habían mejorado un poco, pero el grupo de Paloma era otra historia. El año pasado, 45% habían reprobado en matemáticas y el 31% español.
Esta vez, solo 7% reprobaron matemáticas y 3.5 español. Ninguno había sacado excelente antes y ahora 63% de ellos lo había logrado. Las calificaciones de español eran muy altas. Igualmente, las más bajas eran más altas que el promedio nacional. Y después vio los resultados de matemáticas. La calificación más alta en la clase de Juárez Correa era 921. Zavala Hernández después vio la calificación más alta del estado, era 921. Cuando vio lo que seguía, se le pararon los pelos del brazo. La calificación más alta en todo el país era 921. Imprimió la página y caminó rápidamente al salón de Juárez Correa. Los alumnos se levantaron cuando él entró. Mira esto, Zavala Hernández le dijo a Juárez Correa al darle los resultados. Juárez Correa examinó los resultados y después alzó la mirada. ¿Es de verdad esto? Le preguntó. Lo acabo de imprimir de la página de enlace, le dijo el director. Es de verdad. Juárez Correa se dio cuenta que los alumnos se le quedaron viendo, pero quería estar seguro que habían entendido bien los resultados. Lo leyó otra vez, cabeceó y se volteó hacia los niños. Tenemos los resultados de la prueba de enlace, les dijo. Es solo un examen y no es uno muy bueno. Algunos de sus alumnos se empezaron a sentir tristes. Seguramente les había ido muy mal. Pero tenemos un alumno en esta clase que sacó el primer lugar en México, les dijo sonriendo. Paloma sacó la calificación más alta en todo el país, pero los otros alumnos no se quedaron muy atrás. 10 sacaron calificaciones en matemáticas que los pusieron en el porcentaje 99.99 de todo México. 3 lograron lo mismo en español. Los resultados desataron la atención del gobierno y de la prensa en México, casi toda enfocada en Paloma. La llevaron a la Ciudad de México para que apareciera en un programa de televisión popular y recibió varios regalos, incluyendo una computadora portátil y una bicicleta. Casi nadie reconoció lo que hizo Juárez Correa por sus alumnos, aunque casi la mitad había obtenido resultados de un nivel muy alto y aún los más bajos mejoraron bastante. A sus otros alumnos los festejaron sus amigos y familias. Los padres de Carlos Rodríguez Lamas, quien obtuvo una calificación en el porcentaje 99.99 en matemáticas, les compraron 3 tacos de bistec. Esta fue su primera vez en un restaurante. Keila Francisco Rodríguez recibió 10 pesos de sus padres. Se compró una bolsa de chetos. Los niños estaban muy entusiasmados. Hablaban de ser doctores, maestros y políticos. Jesús Correa tenía sentimientos encontrados sobre el examen. Juárez Correa, perdón. Ya le cambié el nombre. Sus alumnos habían tenido mucho éxito porque él había usado un nuevo método de educación, uno que está acoplado al modo que los niños aprenden. Este es un modelo que le pone énfasis al trabajo en grupos, competencia, creatividad y un ambiente en cual los estudiantes están al frente. Era irónico que los niños se hubieran distinguido por una prueba convencional. Esos exámenes son como límites para los maestros, dice Juárez Correa. Prueban lo que sabes, no lo que puedes hacer, y estoy más interesado en lo que mis alumnos pueden hacer. Como Juárez Correa, muchos innovadores en el sector de educación están teniendo éxito fuera de la corriente. Por ejemplo, 11 escuelas secundarias del International Network en Nueva York reportan que tienen una tasa de graduación más alta que el promedio de la ciudad entre demográficas equivalentes. Logran esto enfocándose en colaboración y aprendizaje liderado por los mismos estudiantes. En la coalición de escuelas Big Picture Learning, 56 escuelas a través de Estados Unidos y 64 otros países. Los maestros sirven como consejeros que sugieren temas de interés. Los estudiantes también trabajan con mentores de la comunidad y de negocios, quienes los ayudan a adquirir prácticas. Mientras la tasa de graduación a tiempo en los Estados Unidos se queda estancada al 75%, Big Picture gradúa a más del 90% de sus estudiantes. Pero estos ejemplos de solo miles de alumnos son una excepción. El sistema de educación en total educa a millones y no reconoce o acepta innovaciones exitosas rápidamente. Es un sistema construido casi hace 2 siglos para satisfacer las necesidades de la era industrial. Ahora que nuestra sociedad y nuestra economía ha evolucionado, nuestras escuelas también se tienen que reinventar. Por ahora,
podemos ver trozos del futuro en lugares como el Salón de Juárez Correa. También podemos ver que el cambio no será fácil. Aunque la clase de Juárez Correa logró resultados impresionantes, no ha cambiado mucho. Francisco Sánchez Salazar, el jefe del Centro Regional Educativo de Matamoros, hasta fue despectivo. El método de enseñanza hace poca diferencia, dice. Tampoco cree que el éxito de los estudiantes justifique más apoyo. La inteligencia nace de la necesidad, dice. Salen adelante sin tener recursos. Más que nunca, Juárez Correa se sintió como el animal de la historia, pero después se acordó de Paloma. Ella había perdido a su padre y estaba creciendo al lado de un basurero. En circunstancias normales, su futuro sería limitado, pero como el burro, ella se estaba sacudiendo la tierra. Ya había empezado a trepar hacia arriba. Mm. Me gustó mucho, está muy padre. Y quiero compartir, bueno, les voy a contar algo. Acá tengo una amiga que es educadora y ella no tiene una licenciatura como tal en educación. Y esto la ha mantenido como con como con una cierta inseguridad. Y es algo de lo cual evita hablar pues, con los padres de familia que a ella le tocan. La conozco porque cuando León, mi hijo mayor, que lo inscribió a un preescolar, ella fue su maestra. Y al final hicimos una buena amistad. Y después estuvo colaborando en vacaciones de verano, Semana Santa y en otros días conmigo en Ceiba. Entonces empezó a aprender muchas otras formas y ella vivía y veía lo que estaba sucediendo cuando iba a Ceiba. Y ha tenido, me parece que la muy buena fortuna de que los colegios donde ha trabajado les dan muy poca importancia a estos primeros años, justo en el preescolar. Porque le dicen este término como de libertad de cátedra, como que pues tú sabes lo que haces, con que llenes los libros y cumplan con el programa, pues ya está. Entonces ella ha podido poner en práctica muchas cosas, entre comillas, radicales, como hablábamos hace rato. Y una de ellas es que los deja andar sin zapatos, por ejemplo. O sea, un colegio particular de bien, ¿no? Los deja tomar su agua cuando quieran, van al baño cuando quieren, toda esta cuestión alrededor de las necesidades a esas edades. Y este año hizo 3 años consecutivos con el mismo grupo, porque las mamás la pidieron. O sea, terminó el primer año con los niños y las mamás estaban encantadas con lo que estaba sucediendo con los niños, con sus hijos. Entonces van a hablar con la directora y la piden para el segundo año. Y la directora así como, sí, está bien. Y la vuelve a poner. Y entonces, claro que la maestra trabaja y construye aún más fuerte un vínculo emocional, una conexión, los conoce bien. Tercer año, este ciclo. La vuelven a pedir, nadie creía que iban a decir que sí. Y le vuelven a autorizar, sí, está bien. Es como que algo que sin importancia, ¿no? Y ella me platica que ha logrado tal conexión
que los niños entienden muy bien el cumplimiento, o sea, de que pues nos toca sentarnos a llenar libros y después ya vamos a jugar, o antes jugamos, o incluso negocian, o sea, 4 o 5 años negociando qué van a hacer primero y qué van a hacer después. Les permite jugar dentro del aula. Y a ella también tratado de formar a sus asistentes para que hagan las formas que ella tiene. Y hace unos días me platicaba que estaba muy frustrada porque la directora y la de dirección académica, no sé qué puestos, le llaman la atención porque cuando pasan a hacer las inspecciones, ven un grupo descontrolado, en caos. No tienes control de grupo, le dicen. Y ella se queda sin palabras porque no les puede explicar, porque sabe que no le van a entender qué es lo que está logrando realmente. Entonces, si la directora tuviera tantito interés en el aprendizaje, entonces voltearía a ver a esa maestra qué está haciendo, que van 3 años que los papás la piden. ¿Por qué? Y todos los niños cumplen. Entonces, estaba terminando el contenido del artículo y se me vino esto, ¿no? Entonces, se los quise compartir, de cómo sí se tienen que enfrentar a esto, justo como mencionaba hace rato Marian y Diego, ¿no? Cómo nosotros primero nos fortalecemos, nos empoderamos, nos damos cuenta que qué importa si tengo un papel o no, es lo que estoy logrando, de acuerdo a lo que yo sé que puedo, que yo soy y lo que puedo ser y lo que puedo dar. Entonces, me da mucho gusto, la verdad es que me da mucho gusto y siempre el apoyo, me platica y cosas, y no sé, se me ocurre algún día hacerle una entrevista. Así que me pareció bonito compartirles esta historia. Yo quiero aprovechar, sí, entrevistemos a todos esos personajes que están ahí en el sistema haciendo también cosas diferentes, ¿no? Por lo menos siendo humanos. Porque yo creo que ya desde ahí. Desde ahí. Yo creo, o sea, en esto mismo del reconocimiento de estas personas, en algún momento del texto al final, cuando habla de que dice que no se le dio como importancia al maestro, siendo que había como varios alumnos, ¿no? Como en estos promedios. Y pienso, claro, porque también es como que dentro de este sistema se asume que lo único que tienes que hacer es aplicarte, ¿no? O sea, pareciera que como piensa como en los trabajos, ¿no? Como en esto del éxito, o sea, pues si solamente tienes que levantar, hacer lo que te toca hacer y echarle muchas ganas y entonces ya, ya, o sea, con que estudies vas a tener tu 10, ¿no? O vas a llegar a tal lado, al top y no sé qué, como si todo nuestro contexto y entorno y la vida que tenemos y la alimentación y un montón de cosas no tuvieran impacto en nuestros aprendizajes y nuestros procesos y nuestra asimilación, o sea, también como de, de cómo participamos como en un sistema, ¿no? Entonces, creo que también eso es como demerita un montón, o sea, toda la labor que personas en las condiciones en las que se encuentran, eh,
o sea, ¿qué tuvo que pasar ahí? O sea, es como todavía algo que me parece como más sorprendente, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que estas personas, estando en el lugar en el que se encontraban, pues llegaron ahí, ¿no? O sea, y cómo nadie se hace tampoco eso. O sea, no digo que nadie y no quiero generalizar, solo pienso como en ese momento no se hacían esas preguntas, ¿no? O sea, digo, qué bueno que existen los reporteros y gente que investiga y hace estas labores, porque son personas curiosas y a las cuales quieren saber como qué hay detrás, porque si no, no habría estas preguntas, ¿no? Qué bonito. Quisiera compartir algo que ahorita que estás platicando la historia de tu amiga y lo que dice, pues todo, ¿no? Del control del grupo y todo. En algún momento, ay, perdón, Diego, tenías la mano levantada. Yo nomás le piqué. Bueno, ya casi termino. Ay, ahorita te paso. En algún momento, hace muchos años, yo fui maestra de inglés en un kinder y sin experiencia, así, nada más porque tenía como un papel de inglés, me dieron la oportunidad y estuve cubriendo o sea, la maestra estaba embarazada y su permiso que no van a trabajar como 3 meses fui maestra, pues. Y yo sin experiencia ni nada, o sea, yo tenía 18 años, hace muchísimos años, y acaba de salir de la prepa, creo. Entonces, yo me acuerdo que la primera semana yo lloraba, o sea, en mi casa, ¿no? Después de estar con los niños las 4 o 5 horas, no me acuerdo, yo lloraba de frustración, de es que, ¿cómo? O sea, no me hacen caso, hablo y están jugando, ¿no? Obviamente, tenían 5 años, 4 años, no me acuerdo, porque tenía primero, segundo y tercero de kinder. Una parte del día, de la mañana, era como con un grupo y otra, después del recreo, era con los otros dos grupos juntos. Entonces era súper estresante para mí. Y de repente, como intuitivamente, porque obviamente en ese entonces yo no sabía lo que era, pues lo que ahora sabemos, de lo que estamos hablando y todo. Y había una niña que estaba como becada y era venía de un orfanato. Entonces todos los días llegaba, entonces era como la que más me costaba, era la que ahí en el salón me gritaba, o sea, me contestaba, le pedía algo y, o sea, como la rebelde, ¿no? Entonces de repente, como que mi intuición de simplemente de esto, de conexión y de como conectar pues, con ellos, me empecé a hacer amiga de ella. No me acuerdo qué hice, pero algo, o sea, empecé como en las mañanas a jugar antes de empezar, o sea, antes de las clases, en el ratito que llegan y van llegando todos, empecé a jugar con ella, a preguntarle cosas que le gusta, como a conocerla. Y de repente un día, todos los días llegaba y me abrazaba, todos los días, o sea, era como la que más me ayudaba, entonces estuvo como muy bonito todo eso y quería como compartírselo. Sí, fue una experiencia muy pequeñita, pero pues sí es bien padre como cuando cambiamos todo es diferente. Bueno, voy a tratar de ser breve porque ya se pasaron del tiempo. Entonces, em, creo que tengo tres cositas nomás que decir. Eh, una es, en el texto viene como diciendo de que te dejan con un objeto y que cualquier personaje, cualquier persona, sea adulta o no, sin instrucciones, pues puede llegar a un aprendizaje como de la totalidad del objeto. Y eso a mí me hace acordarme mucho de mi primer ágil al que asistí, ¿no? Por eso, pues, evidente vayan a los encuentros porque, pues, no sé, ahí se tienen muchas como herramientas de las cuales estamos hablando en el texto, ¿no? Em, y hacían una actividad en la cual te daban como un aro y sin decirte que, o sea, como qué era el aro, nada más te dejaban con dos preguntas, ¿no? Entonces, de ahí que viene como la importancia tal vez también de cómo formular preguntas.
¿no? La formulación de preguntas del adulto hacia las imaginaciones de las criaturas, llamémoslas así, es sumamente importante, porque pues si les haces una pregunta donde tú lo que buscas es una respuesta que sea como el significado de algo, como qué es ese aro, pues te van a decir, ah, pues es un hula hula, ¿no? Y de qué está hecho, pues de plástico, ¿no? Pero pues cuando cuando nos preguntaron a nosotros, y bueno, ¿y qué puedes hacer con él? Eh, Ahí se detonó así como toda la imaginación de los adultos, ¿no? Porque podían bailar, podían saltarlo, podían como ponerlo en el suelo, podían ponerlo a girar, podían ponerlo como a hacer un performance, lo podían imaginar que no era un aro y era otra cosa, ¿no? Entonces, eso también dentro de sus experiencias como pues, guías o facilitadoras es realmente importante, ¿no? Como que ustedes le quiten la significancia a los objetos del cual quieren como enseñar, porque eso es como realmente importante. Entonces, ellos construyen el conocimiento y esto pues lo dicen también otras corrientes pedagógicas, eh, pues lo construyen acerca de la experiencia y es uno de los de las raíces del modelo ágil, ¿no? Como que tú vas a aprender pues del contexto que te rodea. Y si en ese contexto pues todos tienen una experiencia diferente con lo que es un hula hula, pues entonces vas a construir, la construcción del conocimiento en general es mucho más rica que solamente la de uno, es decir, la mía en este caso, diciéndoles, miren, este es un hula hula y con esto van a hacer como van a girarlo en su cintura, ¿no? Entonces, pues ya los chicos, lo único que queda en ellos es que con el hula hula, lo único que se puede hacer es moverlo con la cintura, cuando podría ser, no sé, una parte de una instalación de arte, podría ser una instalación de, no sé, de juegos, podría ser una nave espacial, podría ser una cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es como uno de mis primeros puntos a rescatar del, del artículo porque lo pone de manifiesto como algo radical, eh, y pues claro que sí es radical y también a mí lo que me da gusto es que pues lo seguimos propagando a través de nuestra red y qué bueno que llega hasta oídos de personas que están inmersos en el sistema educativo tradicional, ¿no? Porque mismo de a poco van cambiando sus clases y de a poco van cambiando sus modelos y de a poco van como acoplando nuevas herramientas y eso pues realmente es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A nosotros nos interesa que es de alguna manera como fragmentar o no sé, es de construir la forma en la que fuimos enseñados, ¿no? Entonces, pues eso es una cosa de las cuales como rescato de ahí. La segunda eh, viene mucho con la historia que tienen tanto tú, Ana, como tú, Moni, la personal y la de tu amiga, que está relacionada a una película que yo en un club que tuve hace poco nos las dejaron ver y en inglés se llama Freedom, no, Writers for Freedom, o sea, escritores por la libertad, ¿no? Y pues véanla, ¿no? No la voy a describir aquí, pero pues justo es una maestra que hace que es en un contexto, en un barrio como de Estados Unidos, donde la clase es la peor, ¿no? O sea, donde son puros vagos, por así decirlo, que están inmersos en sus contextos de drogas, violencia, y son adolescentes, entonces pues también se une con las historias porque esa maestra hace que sus alumnos se queden con ella 3 años y se vuelve como la generación que pues los otros maestros se ponen celosos, los otros maestros pues la critican, la juzgan, la quieren como menospreciar, la quieren como decir, no, pues tú no, o sea, tú llegaste así como de relevo y ahora quieres quitarnos las mejores clases, ¿no? Y es como, pues más bien es ese como, ¿cómo se dice en español? Como
en inglés es engagement, como como, no sé, el que te une con tus estudiantes, porque pues tú lo que quieres es que ellos sobresalgan, ¿no? Eso es lo que tú quieres, que tus hijos como de verdad como tengan una nueva oportunidad, o sea, que vean una perspectiva sumamente diferente, que entonces pues eso creo que es lo que siempre debe estar presente en ustedes cuando tienen un centro y cuando dirigen algún grupo, ¿no? O mismo en sus familias, como, bueno, siempre cambiar la perspectiva de lo que está sucediendo para que también le puedan como dotar a las personas no adultas con las que conviven, pues un mundo completamente nuevo, con nuevas oportunidades, con nuevas opciones, con nuevas como formas de verlo, ¿no? Y entonces ahí el aprendizaje se detona totalmente, ¿no? Cuando tú le planteas a alguien, mismo a nosotros, cuando nos dicen, ¿y por qué no ves esto desde otra manera, no? Pues claro, ¿no? Lo empiezas a ver de otra manera y claro que tu aprendizaje empieza a ser mucho mayor, ¿no? Solamente por cambiar la perspectiva de una situación. Entonces, desde ahí también es como una cosa a rescatar. Y la última que les iba a decir, que ya no va a volver a mi cabeza, se las dejo de sorpresa. Sí, ya esa ya no la voy a agarrar. Estaba por ahí. Pero bueno, sin duda, como en muchos artículos científicos está como comprobadísimo, yo creo, eh, es la emocionalidad o como como dijo Mariana en un inicio, el tener un compañero de aprendizaje y hacer en ese momento una experiencia agradable, eh, va a hacer que lo que quieras que aprendan, pues sea como sumamente como profundo para la persona, porque no solo va a hacer que aprenda, sino va a generar una memoria que también va a tener un contenido, digamos, somático, es decir, que en el cuerpo se va a quedar impregnada esa memoria, ¿no? O sea, porque tú lo vas a recordar más porque fue un momento agradable para ti, porque fue un momento relevante para ti. Entonces, pues eso, pues también para cualquier mamá, cualquier papá, cualquier familia, pues tiene que ser como uno de los indicadores de que el aprendizaje está sucediendo cuando ven qué tanta emoción puedes generar en tus crianzas o en tus alumnos o en tu, lo que sea, o en tu club, eh, qué tanto como, pues, qué tanta emoción se genera en esa experiencia y por lo tanto esa curiosidad nace, vuelve a nacer como el amor por, por aprender, porque eso es lo que realmente estamos haciendo nosotros al deconstruir la escuela tradicional o al desescolarizarnos, es realmente traer de vuelta el amor a aprender, ¿no? Sí, creo que es eso, el amor a aprender o el amor a. Sí, el amor a aprender, no es otra cosa. Entonces ahí creo que va muy, muy ligado todo. Y ya, le paro el speech. Voy a ver si es Moni y te confirmo en un segundito. Sí, igual y la publicamos ahí en el grupo de WhatsApp para que todos la tengan por ahí. Y estuvo muy interesante. Muchas gracias a todos por sus comentarios. De los demás que nos escuchan, quisieran compartir algo. Isabel, Jimena, Yolanda, ¿no? Hola, buenas noches. Yo llegué a escuchar la última parte. Me resuena mucho el texto, bueno, lo que alcancé a percibir. Cuando me presenté les comenté que hace algunos años tomé un diplomado de enseñanza de las artes en educación básica y fue bien enriquecedor para mí que me den la oportunidad de participar porque es por parte del INBA y la convocatoria es un diplomado público, gratuito, pero
enfocado a docentes, ¿no? De la educación básica. Y pues cuando salió la convocatoria, yo dije, nada pierdo con apuntarme y alcé la mano. Y digo, no, pues la formación no soy docente, solamente soy una madre chismosa, o sea, soy una apasionada de toda la vida, seguir aprendiendo distintas cosas. Y pues esto es un área que me gustaría mucho seguir explorando. Las artes siempre me han atraído, pero no me lo había permitido, ¿no? De una forma más estructurada. Y sí, me dieron la oportunidad de entrar, pero yo era la única que no era docente en ese taller, ¿no? Era el frijolito que llegó a sembrar con un grupo de docentes, pues mi pasión por llevar a prácticas de educación no tradicional y de llevar una educación en casa alternativa. Y fue muy padre también porque mis compañeros del diplomado eran maestros de preescolar. Los de preescolar sí traen ya esta iniciativa de una enseñanza lúdica, ¿no? Porque pues el preescolar y su formación sí abarca ese sector, ¿no? Buscar que el aprendizaje sea lúdico y dinámico por la edad de las infancias. Pero ya los maestros de primaria, secundaria, y había también algunos de prepa, pero principalmente primaria y secundaria, pues su estructura didáctica es más cuadrada, ¿no? Como decíamos, el hula hula tiene esa función y dentro de la cajita, ¿no? Entonces el diplomado los lleva a explorar fuera de la caja y salir de esa zona, y era bien padre. Y pues también todas las dinámicas eran de, ok, ¿y cómo se haría en un sistema no escolar, no? Yo tenía que hacer una propuesta distinta a la de ellos porque sus propuestas eran en el aula, ¿cómo lo vas a manejar, no? O cómo vas a cambiar tu dinámica tradicional del aula a involucrar las artes. Y después era todo saber, ¿y Yolanda qué haría? ¿No? Y yo Se silenció tu micro. Eso también fue muy padre, conocer esta posibilidad, por eso estoy hablando que fue hace 8 años el diplomado. Todavía no era tan popular el homeschooling aquí en México, seguía siendo más tabú. No creo que después de la pandemia como que ya dejó de ser un poco, o se empezó a escuchar un poco más, ¿no? Pero hace 8 años todavía estaba más tabú, y para ellos también fue muy padre abrirse a esa posibilidad, y después que con los años me buscaran incluso para sus hijos, para apoyar a alumnos cuando llegaban a ellos alumnos con necesidades especiales. Siempre les hablaban de mí, les hablaban que había otras posibilidades, que tal vez la instancia donde se estaban conociendo no estaba brindándole a sus hijos lo que necesitaban, y les hablaban, ¿no? De que había otras posibilidades, y fue así gran parte como creció la comunidad aquí en Veracruz, y pues actualmente tengo un directorio de 60 familias que educan en casa y sin escuela. Y muchos de ellos han llegado por mismos maestros que les hablan de que hay otras alternativas y que la escuela no les está brindando a sus hijos lo que necesitan, ¿no? Es bien padre ver que hay maestros que desde sus trincheras ayudan a brindar otro tipo de alternativas y realidades. Gracias y muchas felicidades. Qué bonito. ¿Alguien más? Bueno, por ahí Jimena, que solo está de oyente. Isabel ya nos dijo que no. ¿Quieres venir tantito para acá? Sí. Les voy a Yo presentar a la nunca... maestra que les platiqué. Ah, ok. Ven, 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 ven. Buenas noches. Estamos Mucho haciendo gusto. plan aquí para entrevistarte próximamente. Ay, sí, por favor. Ella es Emma, es la maestra de quien les acabo de contar la historia. ¿Es de Que da preescolar pena. o de qué nivel? Sí. Sí, de preescolar. Qué bien, felicidades. Gracias, muchas gracias.
Sí, éxitos totales, Emma. Yo nada más voy a hacer una puntualización de lo que dijo Yolanda, porque creo que esa parte que acaba de decir es realmente importante, la línea estética em, en los procesos de aprendizaje. Yo también acabo de tomar aquí en el Centro Nacional de las Artes como una actualización para docentes en la línea estética y, y creo que el asunto de hacer primero, pues, proyectos funciona y el segundo como hecho valioso de esto fue que todo tenía que estar ligado con procesos artísticos, ya sea baile o ya sea algo visual o ya sea algo como creativo, donde ellos, creativo en el sentido de la creación de algo, em, porque puede ser cualquier tipo de concepto, pero cuando se lleva a ser terminado o a ser presentado como una, no sé, una instalación artística o un proyecto de canto, voz, teatro, danza, lo que sea, eh, termina siendo como algo muchísimo más, como lo dije hace rato, emocionante para todos, ¿no? Tanto para el que al que se lo vas a mostrar, como para el que lo va a mostrar. Entonces creo que ahí es sumamente importante también que nuestras formaciones o en lo que sigamos leyendo, en lo que sigan leyendo, la línea estética, y me refiero a la estética como esta parte del arte, sea considerado en cualquiera de las formaciones. Así que si yo me encuentro algo por el estilo, y lo puedo compartir por aquí, eh, va a ser interesante. O si ustedes en sus curiosidades se van por esta línea estética y cómo se aborda en los procesos de aprendizaje, creo que van a ir encontrando como una inspiración mayor de lo que pueden traerles solo la parte como racional, ¿no? Del racionalismo o el empirismo o estas cosas más científicas, porque de todos modos, pues así fue construida la educación tradicional de la que habla nuestro artículo del día de hoy, ¿no? Porque la siguiente fase, la cual es la que estamos discutiendo ahora, pues tiene que ver más con la creatividad y la resolución de problemas y todas estas habilidades sociales nuevas que, que solo se desarrollan vía, pues, no sé, lo desconocido. Y yo ya me tengo que ir también, entonces, Gracias. Sí, voy a buscar si tengo también apuntes del diplomado. Pues es esta transversalidad con los conocimientos, ¿no? Cómo cruzar, todas las artes se pueden atravesar por cualquier aprendizaje y viceversa. Y al lograr esta transversalidad, se logra un aprendizaje significante y significativo, ¿no? Como decías, que se palpa, que se respira, que se recuerda y que se adhiere de una forma mucho más, pues desde la teoría de la comunicación, más significante, ¿no? ¿y ese gato qué tiene que decir? Nomás le gusta venir de chismoso. Bueno, Yolanda, Diego, si por ahí tienen algún texto que consideren que podamos reflexionar juntos, incluirlo en uno de estos días de círculo de lectura, adelante, nos lo comparten y vamos a compartirlo también acá. Bien. Marian, ¿algo que quieras compartirnos ya para el cierre? Pues solo me despido y agradezco mucho el haber podido estar hoy, que no pensaba estar, y el escucharles y el que sostengamos este espacio. Gracias. Gracias, Moni, también por estar acá hasta el final. Gracias a todos. Gracias. Como siempre, una bella sesión. Que pasen muy buena noche. Ay, buenas noches, gracias.
Buenas Bye. noches. Ay, gracias. Ma- ma-